Mi nombre es Isabella, tengo 35 años y dirijo uno de los salones de eventos más prestigiosos de la ciudad, aunque pocos lo saben. Prefiero mantener un perfil discreto, permitiendo que mi trabajo hable por sí mismo. Esta historia comenzó hace 3 meses, pero para entenderla completamente, necesito retroceder 10 años. Mis padres, Antonio y María Ruiz, construyeron Jardines del Sol desde cero. Comenzaron con un pequeño local para fiestas y, con años de trabajo duro, lo convirtieron en el lugar de eventos más codiciado de la ciudad. Mi hermano Marco y yo crecimos entre decoraciones de bodas y el aroma de pasteles recién horneados. Mientras yo heredé la pasión de mamá por los detalles y la organización, Marco siguió los pasos de papá con los números y las finanzas. Isabella, mi pequeña empresaria, solía decir mamá mientras me veía reorganizar las mesas por enésima vez. Algún día todo esto será tuyo. ¿Y qué hay de Marco?, preguntaba yo, siempre preocupada por mi hermano menor. Marco encontrará su camino, respondía papá. Tiene un don para los números, pero su corazón no está en el negocio familiar como el tuyo. Nunca imaginé que sus palabras resultarían tan proféticas. El accidente ocurrió en una noche lluviosa. Mis padres regresaban de supervisar una boda cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo. No sobrevivieron al impacto. En un instante, a los 25 años, me convertí en la dueña de Jardines del Sol y la tutora de facto de mi hermano de 23 años. Marco no lo tomó bien. Se alejó del negocio familiar, diciendo que los recuerdos eran demasiado dolorosos. Consiguió trabajo como contador en una empresa mediana y se mudó al otro lado de la ciudad. Yo respeté su decisión, aunque me dolía ver cómo nuestra relación se deterioraba gradualmente. Necesito hacer mi propio camino, Isabella, me dijo en ese entonces. No puedo vivir bajo la sombra de mamá y papá para siempre. Durante los siguientes 10 años, me dediqué en cuerpo y alma a hacer crecer el legado de mis padres. Transformé Jardines del Sol en un imperio de eventos de lujo, expandiendo el negocio a 3 ubicaciones diferentes. El salón principal, donde todo comenzó, seguía siendo la joya de la corona, reservado para los eventos más exclusivos. Marco y yo mantuvimos un contacto superficial durante esos años. Almuerzos ocasionales, llamadas en cumpleaños y festividades. Él sabía que yo seguía en el negocio de eventos, pero nunca preguntó los detalles, y yo, orgullosa como era, nunca me jacté de mi éxito. Todo cambió hace 3 meses, cuando recibí su llamada. Isabella, me voy a casar. Su voz sonaba más emocionada de lo que la había escuchado en años. ¿En serio? Felicidades. ¿Quién es la afortunada? Se llama Victoria Montero. Es ejecutiva en una multinacional. La conocerás pronto, haremos una cena familiar este fin de semana. Algo en su tono me recordó a cuando éramos niños y él presumía sus calificaciones perfectas. Siempre buscando aprobación. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? 6 meses. Sé que parece rápido, pero cuando encuentras a la persona correcta, lo sabes. Me mordí la lengua para no mencionar que nuestros padres salieron durante 5 años antes de casarse. La cena fue en La Terraza, un restaurante elegante con vista a la ciudad. Llegué temprano, como siempre me enseñó mamá, vestida con un traje sastre negro y accesorios discretos pero elegantes. A pesar de mi éxito, nunca desarrollé el gusto por la ostentación. Marco y Victoria llegaron 15 minutos tarde. Mi hermano se veía nervioso, algo que no había notado en su voz por teléfono. Victoria era alta, estilizada, con ese tipo de belleza que parece salida de una revista de moda. Su bolso Hermès y sus zapatos Louboutin gritaban mírenme. Oh, Marco, no me dijiste que tu hermana era tan sencilla. Fueron sus primeras palabras, dichas en un tono lo suficientemente alto para que yo escuchara. Marco se removió incómodo pero no dijo nada. En ese momento, recordé las palabras de mamá. La clase no se compra, mi amor. Se demuestra en cómo tratas a los demás. Durante la cena, Victoria dominó la conversación. Cada tema, de alguna manera, se convertía en una oportunidad para presumir. Por supuesto, después de cerrar el trato con los japoneses, mi jefe prácticamente me rogó que aceptara el ascenso. Pero le dije que necesitaba tiempo para planear mi boda perfecta. Tomó un sorbo de su vino de $150 la copa antes de continuar. Marco fue tan dulce. Me dio un anillo de compromiso de $50,000. ¿Quieres verlo?
¿Isabella? No pude evitar que mis cejas se elevaran. Marco ganaba bien como contador, pero no tanto. ¿50.000? Eso es. Por supuesto, entiendo que para algunas personas eso suene como mucho dinero, me interrumpió con una sonrisa condescendiente. Por cierto, Marco mencionó que trabajas en eventos o algo así, ¿no? Sí, estoy en la industria de eventos. ¿Eres organizadora? ¿O más bien del personal de servicio? Noté cómo sus ojos evaluaban mi ropa, buscando confirmar sus prejuicios. Algo así, respondí vagamente, manteniendo mi costumbre de ser discreta. No por vergüenza, sino porque mis padres siempre me enseñaron que el verdadero éxito no necesita anunciarse. Bueno, ya contratamos a Claudia Mendoza como nuestra organizadora. Es la mejor de la ciudad, aunque supongo que no la conoces. Trabaja solo con eventos de alto nivel. Tuve que contener una sonrisa. Claudia había sido mi primera contratación cuando tomé el control de Jardines del Sol. Ahora era mi gerente de eventos especiales. Pero tal vez podrías ayudar como mesera en la boda, continuó Victoria. Aunque, mejor no. Queremos personal profesional. Sin ofender. Marco se atragantó con su vino pero no dijo nada. El Marco que yo conocía, el que creció ayudando a nuestros padres, habría defendido el trabajo honesto. Este nuevo Marco parecía una sombra complaciente. Las semanas siguientes fueron una serie de encuentros similares. Victoria encontraba formas cada vez más creativas de menospreciar mi trabajo y mi estilo de vida, mientras Marco se convertía en un espectador silencioso de su propio compromiso. Un martes por la mañana, mientras revisaba contratos en mi oficina personal, un espacio modesto que mantenía separado de las oficinas principales de Jardines del Sol, recibí una llamada de Claudia. Señora Isabella, no va a creer quién acaba de hacer una reservación para el salón principal. Sorpréndeme. Victoria Fernández y Marco Ruiz. Quieren todo el paquete premium para el 15 de octubre. Me quedé en silencio por un momento, procesando la ironía de la situación. ¿Les mencionaste algo sobre mí? No, señora. Mantuve nuestra política de discreción. Pero. La señorita Fernández fue bastante exigente durante la reunión. Insistió en que necesitaba el mejor lugar de la ciudad para su boda perfecta. Y le diste nuestras tarifas premium, supongo. Por supuesto. Cuando vio el precio, mencionó algo sobre usar los ahorros de su prometido para la casa. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Marco había estado ahorrando durante años para comprar una casa. Me lo había mencionado en uno de nuestros raros almuerzos, orgulloso de haber juntado $200.000. Claudia, mantén el curso normal. Yo me encargaré de esto personalmente. Esa noche, Marco me llamó. Isabella, encontramos el lugar perfecto para la boda. Victoria está encantada. Me alegro, respondí secamente. Hubo una pausa incómoda. ¿Hay algo más? Victoria piensa que, bueno, ella cree que sería mejor si no asistieras a la boda. Disculpa. Disculpa. Dice que no encajarías con el ambiente. Ya sabes cómo es ella con la imagen y el estatus social. ¿Y tú estás de acuerdo con esto? El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Es mi futura esposa, Isabella. Tengo que respetar sus deseos. En ese momento, no reconocí la voz de mi hermano. El niño que solía defender a los empleados más humildes de nuestros padres, que lloraba cuando veía injusticias, se había convertido en un hombre que permitía que su prometida excluyera a su única hermana de su boda. ¿Recuerdas lo que papá solía decir sobre la familia, Marco? Isabella, por favor. La familia es lo único seguro en este mundo incierto. Es el ancla que te mantiene firme cuando todo lo demás se derrumba. Las cosas son diferentes ahora. Victoria tiene ciertos estándares. Entiendo, dije, y colgué. Al día siguiente, mientras revisaba algunos documentos en mi oficina personal, la puerta se abrió sin previo aviso. Victoria entró como si fuera la dueña del lugar, vestida como para una sesión de fotos de revista. Isabella, ya que Marco es demasiado cobarde para decírtelo claramente, lo haré yo. No queremos meseras en nuestra boda de lujo. No queremos que la hermana pobretona del novio arruine nuestra imagen. Así que no te molestes en aparecer. Me mantuve en silencio, observándola.
En ese momento, recordé todas las veces que mis padres manejaron situaciones difíciles con dignidad y gracia. No tienes nada que decir. Solo una pregunta, Victoria. ¿Cómo planeas pagar el salón de eventos? ¿Disculpa? Eso no es asunto tuyo. Ya dimos el depósito inicial. ¿Con el dinero de Marco? Por supuesto. Mi amor trabaja muy duro. ¿El dinero que ahorró para comprar una casa? Victoria palideció ligeramente. ¿Cómo sabes eso? Marco me lo contó hace meses. Estaba muy orgulloso de haber ahorrado $200,000 para su futuro. Bueno, ahora ese dinero tendrá un mejor uso. Una boda digna de mí. Me levanté lentamente de mi escritorio, recordando todas las lecciones sobre presencia y autoridad que mamá me había enseñado. Victoria, ¿sabes por qué trabajo en la industria de eventos? ¿Por qué no pudiste conseguir un trabajo mejor? No. Porque hace 10 años, cuando mis padres murieron, heredé su empresa de eventos. La he estado dirigiendo desde entonces, expandiéndola y convirtiéndola en una de las más exitosas de la ciudad. Victoria se rió, pero noté un destello de inquietud en sus ojos. ¿Esperas que crea eso? Eres una simple. En ese momento, Claudia entró con una carpeta. Señora Isabella, aquí están los documentos que solicitó sobre la reservación de la señorita Fernández. La sonrisa de Victoria se congeló en su rostro. ¿Señora Isabella? Sí, Victoria. Soy la dueña del lugar donde planeas celebrar tu boda. El lugar que acabas de reservar con los ahorros de mi hermano. Y adivina qué, no está disponible para ti. El color abandonó completamente el rostro de Victoria, y por primera vez desde que la conocí, se quedó sin palabras. Victoria permaneció inmóvil por varios segundos, su rostro perfecto contorsionado en una mezcla de incredulidad y furia. Sus manos, decoradas con una manicura perfecta, temblaban ligeramente mientras sostenía su bolso de diseñador. Esto es absurdo, finalmente logró decir. ¿Esperas que crea que tú, vestida así, eres la dueña de Jardines del Sol? Me quité la chaqueta sencilla que llevaba, revelando el vestido de diseñador que había heredado de mamá. Era su favorito, uno que usaba en las ocasiones especiales. ¿Sabes, Victoria? Mi madre siempre decía que la verdadera elegancia no necesita anunciarse. Me enseñó que el lujo más grande es la libertad de no tener que impresionar a nadie. Estás mintiendo. Esto es algún tipo de truco barato. Claudia, quien había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. Señora Isabella, el equipo está esperando sus instrucciones para el evento de esta noche. La familia González quiere revisar los últimos detalles de la boda. Ah, sí, la boda de Elena. Por favor, diles que estaré con ellos en un momento. Y Claudia, ¿podrías traer el álbum del 10º aniversario de Jardines del Sol? Victoria observó este intercambio con creciente inquietud. Cuando Claudia regresó con un elegante álbum de cuero, lo abrí y comencé a pasar las páginas. Mira, Victoria. Estos son mis padres, Antonio y María Ruiz, fundadores de Jardines del Sol. Y esta pequeña de aquí, organizando flores a los 8 años, soy yo. Oh, y ese niño jugando con la calculadora es Marco. Las fotografías contaban la historia de nuestra familia, la inauguración del primer salón, las expansiones, los premios, los eventos más memorables. En la última página, una foto reciente mostraba a todo el personal actual. Como puedes ver, no solo soy la dueña. Soy el legado vivo de mis padres. Victoria agarró su bolso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No puedes hacernos esto. Ya dimos el depósito. Tenemos contratos. Ah, sobre eso. Saqué un sobre de mi escritorio. Aquí está el reembolso completo del depósito. Políticas de la empresa. Nos reservamos el derecho de admisión. Especialmente cuando se trata de personas que intentan excluir a la propietaria de su propio establecimiento. Marco nunca te perdonará esto. Estás arruinando la boda más importante de su vida. ¿Cómo tú pensabas perdonarte arruinar su sueño de tener una casa propia? Victoria se enderezó, intentando recuperar su compostura. No sabes nada sobre nuestra relación. Marco entiende que merezco una boda digna de mi estatus. ¿Y qué estatus sería ese, exactamente? Porque hasta donde sé, trabajas como ejecutiva de nivel medio en una empresa que,
casualmente, hace negocios con la mía. El color abandonó su rostro por segunda vez. ¿Qué quieres decir? Oh, ¿no lo sabías? Jardines del Sol tiene un contrato exclusivo con tu empresa para todos sus eventos corporativos. De hecho, tu jefe, el señor Álvarez, es un viejo amigo de la familia. En ese momento, mi teléfono sonó. Era Marco. ¿Qué está pasando? Victoria me está enviando mensajes histéricos. Deberías venir a mi oficina. Hay algunas cosas que necesitas saber. ¿Tu oficina? ¿Dónde? La pequeña oficina donde me has visto trabajar todos estos años no es mi única oficina, Marco. Ven a Jardines del Sol. Pregunta por la señora Isabella. 20 minutos después, Marco entró a mi oficina principal, una espaciosa sala con vista panorámica a los jardines. Se detuvo en seco al ver la placa dorada en mi escritorio. Isabella Ruiz, CEO y propietaria. Isabella, Victoria dice que estás arruinando nuestra boda. Dice que cancelaste nuestra reservación en Jardines del Sol y que... Se interrumpió al ver las fotos familiares en las paredes, incluyendo una grande de nuestros padres el día de la inauguración. No entiendo, ¿todo este tiempo? Siéntate, hermano. Tenemos mucho de qué hablar. Le mostré todo, los documentos de propiedad, las fotos con el personal, los premios que la empresa había ganado, los estados financieros que demostraban nuestro crecimiento. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca preguntaste? Después de que mamá y papá murieron, estabas tan enfocado en alejarte de todo lo que te recordara a ellos que apenas notabas lo que sucedía a tu alrededor. Asumiste que estaba luchando, que era una simple empleada. Ni siquiera te molestaste en preguntar qué pasó con el negocio familiar. Marco se hundió en la silla de cuero, pasándose las manos por el rostro. He sido un completo idiota, ¿verdad? Sí, lo has sido. Pero eso no es lo peor. ¿Sabías que Victoria está usando todos tus ahorros para la casa en esta boda? Bueno, sí, ella dijo que sus padres nos ayudarían con la casa después. Los mismos padres que, según ella, están, temporalmente, en el extranjero y no podrán asistir a la boda. Marco me miró sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Porque hice algo que tú deberías haber hecho, investigar. Victoria ha estado mintiendo sobre muchas cosas, Marco. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación de mi conversación anterior con ella. La grabé porque sabía que esto podría pasar. Escucha cómo habla de tu dinero. A medida que la grabación avanzaba, el rostro de Marco se ensombrecía cada vez más. Cuando llegó a la parte donde Victoria se jactaba de usar sus ahorros para una boda digna de ella, vi algo romperse en sus ojos. Dios mío, ¿qué he estado haciendo? Permitiendo que una extraña te aleje de tu familia. La misma familia que, según recuerdo, juraste proteger cuando mamá y papá murieron. En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Victoria entró como un huracán, seguida por una mujer mayor elegantemente vestida que supuse era su madre. Aquí están los dos. No puedo creer esta traición familiar. La madre de Victoria, con su cabello teñido y su rostro estirado por cirugías obvias, me señaló con un dedo acusador. ¿Cómo te atreves a cancelar la boda de mi hija? ¿Sabes quiénes somos nosotros? Me levanté lentamente, canalizando la dignidad que siempre admiré en mi madre. Sí, lo sé perfectamente. Son las personas que querían prohibirme asistir a la boda de mi propio hermano, en mi propio salón de eventos. Porque no estás a nuestro nivel. Mírate, pretendiendo ser alguien que no eres. ¿Pretendiendo? Señora, ¿le gustaría ver los registros de propiedad? ¿O tal vez preferiría hablar con su amiga Carmen, la esposa del señor Álvarez? Estoy segura de que ella puede confirmarle quién soy. La mención de Carmen, una de las clientas más prestigiosas de Jardines del Sol, hizo que la madre de Victoria palideciera. ¿Conoces a Carmen? Por supuesto. Organicé la boda de su hija el año pasado. Un evento precioso, por cierto. Muy diferente a lo que Victoria estaba planeando con el dinero de mi hermano. Victoria, que había estado inusualmente silenciosa, finalmente explotó. Todo esto es tu culpa. Arruinaste mi boda perfecta. Marco se levantó de su silla. No, Victoria. Tú arruinaste todo cuando decidiste que una boda ostentosa era más importante que el respeto y la familia.
¿Vas a permitir que tu hermana nos haga esto? ¿Hacer qué exactamente? ¿Evitar que gastes todos mis ahorros en una boda que excluiría a mi única familia? La madre de Victoria intervino. Marco, cariño, seguramente podemos llegar a un acuerdo. Victoria solo quiere lo mejor para ustedes. ¿Lo mejor? ¿Cómo mentir sobre sus padres supuestamente ricos en el extranjero? Victoria se congeló. ¿Qué quieres decir? Mi hermana no es la única que sabe investigar, Victoria. Llamé a tu empresa esta mañana. Resulta que no eres ejecutiva senior como dijiste. Eres asistente administrativa. Y tus padres no están en el extranjero. Tu madre vive en un apartamento rentado en las afueras de la ciudad. La madre de Victoria comenzó a balbucear excusas, pero Marco la interrumpió. Se acabó, Victoria. La boda, nuestra relación, todo. No puedes hacerme esto. Ya gasté gran parte del dinero. ¿Qué? Victoria comenzó a llorar, pero sus lágrimas parecían más de rabia que de tristeza. El vestido de diseñador, las invitaciones de lujo, los depósitos para los otros servicios, todo está pagado y no es reembolsable. Marco se tambaleó como si lo hubieran golpeado. ¿Cuánto? $150,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marco se dejó caer en la silla, el peso de la traición visible en sus hombros. Me acerqué y puse una mano en su hombro. No te preocupes por eso ahora. Lo importante es que has abierto los ojos a tiempo. Victoria me miró con odio puro. Tú arruinaste todo. Estaba tan cerca. ¿Tan cerca de qué, Victoria? ¿De estafar a mi hermano? ¿De alejarlo completamente de su familia? La madre de Victoria agarró su brazo. Vámonos, cariño. Encontraremos un lugar mejor para tu boda. No habrá boda, dijo Marco con voz firme. Y quiero cada centavo de mi dinero de vuelta. Victoria se giró hacia él una última vez. Te arrepentirás de esto. Nadie me rechaza. No, Victoria. Tú te arrepentirás si no devuelves ese dinero. Porque a diferencia de ti, mi hermana realmente tiene el poder y las conexiones que tú solo pretendes tener. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Marco se derrumbó. ¿Qué voy a hacer ahora? Todos mis ahorros. Me senté frente a él. Tengo una propuesta para ti, hermano. Pero primero, necesito saber si realmente has aprendido la lección. ¿Qué lección? La que mamá y papá intentaron enseñarnos toda la vida, que el dinero y el estatus no significan nada sin familia y valores. Marco miró la foto de nuestros padres en la pared, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lo siento tanto, Isabella. Me perdí en el camino. Me olvidé de quién era y de dónde venía. La pregunta es, ¿estás listo para recordar? Marco permaneció en silencio por varios minutos, sus ojos fijos en la fotografía de nuestros padres. En la imagen, papá y mamá estaban de pie frente a Jardines del Sol el día de la inauguración, sus rostros radiantes de orgullo y esperanza. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Isabella? Dijo finalmente, su voz quebrada. No es el dinero perdido. Es darme cuenta de que he estado viviendo una mentira todos estos años. ¿A qué te refieres? Me convencí de que alejarme del negocio familiar era una forma de honrar a mamá y papá, de hacer mi propio camino. Pero en realidad, estaba huyendo. Huyendo de los recuerdos, del dolor, de la responsabilidad. Y terminaste huyendo de ti mismo en el proceso, completé suavemente. Exacto. Me convertí en alguien que permitiría que su prometida excluyera a su propia hermana de su boda. ¿Puedes imaginar lo que dirían mamá y papá? Me levanté y caminé hacia el bar en la esquina de mi oficina, el mismo que papá había instalado años atrás. Serví 2 copas del whisky que él guardaba para ocasiones especiales. Dirían que nunca es tarde para volver a casa. Le entregué una copa y levanté la mía. Por la familia, brindé. Por la familia, repitió Marco, y por un momento, vi en sus ojos al hermano pequeño que solía seguirme por todos lados en el salón. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi investigador privado, Miguel. Hablando de regresar a casa. Leí el mensaje detenidamente. Parece que Victoria tiene un historial interesante de regresos. ¿Qué quieres decir? Ha hecho esto antes, Marco. 3 veces en los últimos 5 años.
Le mostré el informe que Miguel acababa de enviar. Contenía fotos, documentos y declaraciones detalladas. Santiago García, 2023. Compromiso roto después de que ella gastara $80,000 de sus ahorros en preparativos de boda. Roberto Mendoza, 2022. Perdió $100,000 en una historia similar. Y Carlos Peña en 2021. Marco tomó el teléfono con manos temblorosas. Una estafadora profesional. Y no muy inteligente. Dejó un rastro de papel bastante obvio. Contratos, reservaciones, compras, todo a su nombre, usando el dinero de sus víctimas. Mis ahorros. Los recuperaremos. Entre la evidencia de fraude y los contratos que firmó sin tu autorización, tenemos un caso sólido. Me levanté y caminé hacia mi caja fuerte. Además, saqué una carpeta. He estado recopilando evidencia desde el momento en que hizo la reservación aquí, incluyendo grabaciones de ella admitiendo que usó tu dinero sin permiso. Marco me miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. Siempre cuidando de tu hermano pequeño, ¿eh? Es lo que hacen las hermanas mayores. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Nuestro abogado, el mismo que había ayudado a papá a establecer el negocio, preparó una demanda impecable. 2 semanas después, nos encontrábamos en la corte. Victoria y su madre llegaron vestidas como para una gala de Hollywood, pero sus expresiones de superioridad se desvanecieron cuando vieron la cantidad de evidencia que teníamos. Su señoría, comenzó nuestro abogado, tenemos prueba documentada de que la señorita Fernández ha estafado a múltiples hombres usando el mismo método. En cada caso, se comprometía rápidamente, ganaba acceso a los ahorros de la víctima, y luego desaparecía después de gastar grandes sumas en supuestos preparativos de boda. Victoria se levantó de un salto. Eso es ridículo. Era mi prometido. Teníamos planes juntos. Como los planes que tuvo con el señor García en 2023. El abogado proyectó fotos de Victoria con otro hombre. O con el señor Mendoza en 2022. Más fotos. O tal vez con el señor Peña en 2021. Protesto, gritó el abogado de Victoria, pero era demasiado tarde. El juez, una mujer mayor con ojos agudos, revisó los documentos detenidamente. Señorita Fernández, ¿tiene algo que decir en su defensa? Victoria intentó producir lágrimas. Su señoría, todo esto es un malentendido. Yo realmente amaba a Marco. ¿Tanto como para prohibirle a su hermana asistir a la boda?, interrumpió el juez. No entiendo qué tiene que ver eso con. Tiene que ver con el patrón de comportamiento, señorita Fernández. En cada caso, usted aisló a sus víctimas de sus familias antes de tomar su dinero. El juez no necesitó mucho tiempo para tomar su decisión. Victoria fue ordenada a devolver todo el dinero y enfrentar cargos por fraude. No tengo ese dinero, gritó Victoria. Ya está gastado. En ese caso, dijo el juez, se procederá al embargo de sus bienes y los de su madre, quien figura como cómplice en varios de estos casos. La madre de Victoria, quien había estado sorprendentemente silenciosa, finalmente explotó. Esto es un ultraje. No pueden hacernos esto. Somos personas respetables. Las personas respetables no estafan a otros, respondió el juez secamente. Y dado el patrón de comportamiento y la evidencia de complicidad, estoy ordenando una investigación más profunda de sus finanzas. Saliendo de la corte, Marco me abrazó con fuerza. Gracias, hermana. No sé qué habría hecho sin ti. Para eso está la familia. ¿Sabes? Sobre ese puesto de director financiero que mencionaste. Sí. Me gustaría empezar desde abajo. Como cuando éramos niños. Quiero ganarme mi lugar en la empresa, no solo recibirlo. Sonreí orgullosa. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar. Los meses siguientes fueron de transformación. Marco comenzó trabajando en contabilidad básica, aprendiendo cada aspecto del negocio desde cero. Ver su dedicación me recordaba a papá en los primeros días de Jardines del Sol. 6 meses después, estábamos revisando las reservaciones juntos en mi oficina cuando encontramos algo interesante. Mira esto, dijo Marco, señalando una entrada en la computadora. Victoria se casa el mes que viene. En el Salón Las Palmeras.
¿Las palmeras? Ese lugar es de segunda categoría, lo sé. Muy lejos de sus estándares de lujo. Punto. ¿Con quién se casa? Un empresario mayor, Eduardo Ramírez. Aparentemente, no investigó su historial criminal. Me incliné para ver la pantalla. ¿Deberíamos advertirle? Marco sonrió. Ya lo hice. Resulta que es amigo de Santiago García, una de sus víctimas anteriores. La boda se canceló esta mañana. ¿Sabes? Creo que al final le debemos algo a Victoria. ¿Qué cosa? Nos ayudó a recordar lo que significa ser familia. A veces necesitamos perder el camino para recordar por qué el hogar es tan importante. Marco asintió, y juntos miramos por la ventana hacia los jardines donde habíamos crecido. El lugar estaba hermoso como siempre, las flores en plena floración, tal como a mamá le gustaba mantenerlas. Por cierto, dije, recibí noticias sobre el vestido de diseñador que Victoria compró con tu dinero. Así. Lo subastaron para pagar parte de la compensación. Adivina quién lo compró. ¿Quién? Elena González, la hija de Carmen. Se casa aquí el próximo mes. Marco rió. La vida tiene una forma curiosa de hacer justicia, ¿no? Así es. Y hablando de justicia, ¿qué te parece si hacemos algo especial? ¿Qué tienes en mente? El aniversario de bodas de mamá y papá es el próximo mes. Estaba pensando en organizar una ceremonia de renovación de votos en su memoria. Invitar a todos los empleados antiguos, a los clientes que los conocieron. Los ojos de Marco se iluminaron. Como un tributo a su legado. Exacto. Y una celebración de lo que construyeron. No solo este lugar, sino la familia que crearon. Marco se levantó y caminó hacia la foto de nuestros padres. ¿Sabes qué decía siempre mamá sobre las bodas? Que no se trata del vestido, las flores o el lugar. Se trata del amor que une a las personas, completamos juntos. Esa noche, después de que Marco se fue, me quedé un rato más en la oficina. Miré la foto de mis padres y sonreí. Lo logramos, mamá y papá. La familia está unida de nuevo. Y así, lo que comenzó como una historia de exclusión y prejuicios, terminó siendo una lección sobre el verdadero significado de la familia y el éxito. Victoria quería una boda de lujo, pero perdió lo más valioso que podría haber tenido, el amor genuino y la lealtad familiar. Mientras tanto, Marco y yo continuamos expandiendo el legado de nuestros padres, recordando siempre que el verdadero lujo no está en los vestidos caros o las fiestas ostentosas, sino en tener una familia que te ama incondicionalmente. Y cada vez que alguien pregunta sobre la dueña de Jardines del Sol, sonrío y recuerdo las palabras de mamá. La verdadera clase no necesita anunciarse. Se demuestra en cómo tratas a los demás.